¿Quién fue Enrique Dussel? Dussel nació en Mendoza, Argentina, en 1934. Fue filósofo, teólogo e historiador, una de las voces más potentes del pensamiento crítico latinoamericano. Durante la dictadura militar argentina, sufrió persecución política y se exilió en México, donde desarrolló su obra durante más de 5 décadas. Allí fundó Red de Pensamiento Decolonial, enseñó en universidades públicas y produjo más de 70 libros. Dussel no solo fue un teórico, sino un pensador comprometido con las luchas sociales. Su obra está atravesada por 3 ejes fundamentales: la teología de la liberación, el marxismo crítico y la filosofía latinoamericana decolonial. Algunas obras clave para comprender el pensamiento de Dussel son Filosofía de la liberación, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, 1492, El encubrimiento del otro, y 20 tesis de política, en donde Dussel propone una ruptura con la tradición eurocéntrica del pensamiento occidental para pensar desde el sur, desde los oprimidos y desde los márgenes que han sido históricamente negados. Uno de los conceptos centrales en Dussel es el de la exterioridad, desarrollado en su libro Filosofía de la liberación, escrito en 1977. Allí, Dussel plantea que la filosofía occidental ha pensado desde el mismo, desde el yo racional europeo, que se da como centro del mundo. Lo que no entra en esa lógica, el indígena, el negro, la mujer o el pobre, es convertido en lo otro, en lo inferior y en lo silenciado. Pensar desde la exterioridad es pensar desde fuera del sistema mundo moderno o colonial, pensar como los excluidos de la historia. No se trata de ser antioccidental, sino de reconocer las estructuras de exclusión que el pensamiento dominante ha naturalizado. La exterioridad no es marginal porque esté lejos, sino porque ha sido sistemáticamente negada. Para Dussel, la filosofía no solo tiene que hablar sobre los pueblos oprimidos, sino debe empezar a pensar con y desde ellos. Solo así podrá surgir una filosofía de la liberación auténtica, capaz de imaginar alternativas civilizatorias que partan del dolor, de la resistencia y del deseo de vivir dignamente. En su libro llamado 1492, El encubrimiento del otro, escrito en 1992, Dussel realiza una de sus críticas más fuertes. La modernidad europea no comienza con la razón cartesiana del siglo XVII, sino con la conquista de América en 1492. Allí nace la modernidad como producto imperial, colonial y violento. La expansión europea no fue un encuentro entre culturas, sino un proceso de dominación, genocidio y saqueo. La modernidad, según Dussel, se erige sobre la negación del otro. Es una modernidad que se oculta bajo el mito del progreso, pero que se construye con sangre indígena y trabajo esclavo. Por eso, él no propone simplemente rechazar la modernidad, sino superarla críticamente a través de lo que llama transmodernidad. La transmodernidad es la propuesta de un horizonte alternativo, que conserve lo valioso de la razón moderna, pero lo reinterprete desde otras memorias, saberes y experiencias históricas. Es decir, es el lugar donde el sur global habla con voz propia y sin pedir permiso. En su libro, escrito en 1998, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Dussel desarrolla una ética profundamente crítica, a diferenciar de la modernidad occidental basada en principios universales abstractos. Él propone una ética que parte del sufrimiento real, del rostro del otro que grita, no quiero morir. Esta ética no es neutral. Toma posición desde los pobres, los migrantes, los racializados y las mujeres oprimidas, porque la injusticia no es accidental, es estructural, y la ética solo tiene sentido si se convierte en praxis liberadora. En esta ética, el pobre no es objeto de caridad, sino sujeto de historia. En 20 tesis de política publicado en 2006, Dussel afirma que el poder legítimo no proviene de arriba, sino de abajo, del pueblo organizado. La política no debe ser dominación tecnocrática, sino servicio a la vida. En Política de la Liberación, 2007,
insiste en que toda praxis política que no tenga como centro a los oprimidos está condenada a reproducir el sistema de muerte. Pensar desde América Latina, para Dussel, no es victimismo, es resistencia epistemológica, ética y política, es decir, descolonizar la razón. Con esto, no quiere decir que debamos abandonar el pensamiento racional, sino que debemos usarlo desde otras experiencias, desde otros territorios, desde los márgenes. Desde allí es posible construir nuevas formas de saber que no reproduzcan el poder colonial. Como él escribió en su obra Filosofía Ética Latinoamericana, publicada en 2010, la voz del otro no es ruido, es palabra que inaugura futuro.